Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor, doctor, perfecto. perfectamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Eh, Espero esta charla, tanto sencilla y escueta, pues sea, digamos, de utilidad para todos los que están presentes. Bien, sin querer, digamos, redundar, pues de nuevo hago la precisión que soy integrante del Centro de Estudios Cerebrales de la Universidad del Valle. Pertenezco o estoy adscrito al servicio de epilepsia como neuropsicólogo funcional y clínico. Y adicionalmente, pues que tiene relación directa con el tema, soy asesor académico del Servicio de Pediatría Social del Hospital Universitario del Valle. Bien, entonces, desde este panorama y de mi experiencia como clínico y adicionalmente desde mi experiencia como investigador en particular, pues estoy, digamos, adentrando en este campo del estrés crónico, inicialmente trabajando con biomodelos o modelos animales, pero ahora tratando de incursionar en el campo puramente humano, ¿sí? Es decir, tratar de hacer una investigación pionera en población colombiana y de hecho en población latinoamericana. Entonces, voy a hacer una charla, una conferencia de 30 minuticos quiero pues justamente mirar o darles a ustedes los principales hallazgos que hay en la literatura científica alrededor del mundo sobre qué impacto tiene a nivel estructural y qué impacto tiene a nivel funcional el estrés crónico temprano. Bien, entonces ya para comenzar voy a hablar primero, ¿cierto?, de que cuando hago referencia a efectos neuro, estoy haciendo referencia, valga la redundancia, a los efectos estructurales que pueden ser evidenciados en un ser humano a partir de las técnicas de imagen, ¿sí? Por ejemplo, la resonancia magnética, tanto estructural como funcional. Y cuando hablo de funcionales voy a hacer referencia a todo lo que puede ser, digamos, evaluable o medible desde la clínica neuropsicológica. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando del perfil cognitivo, estaríamos hablando de los cambios conductuales, etcétera, etcétera. Bien, entonces arranco esta presentación primero haciendo una salvedad que es, digamos, importante. Como le comentaba a la doctora inicialmente y en la previa a la charla, no existe o no es considerable el estrés como un mecanismo patológico per se. Es decir, el estrés nos ha favorecido en la historia de la humanidad la adaptación, la evolución, la posibilidad de que nosotros superemos los desafíos que aparecen en el contexto. Entonces, desde ese punto de vista, el estrés es un, digamos, mecanismo fisiológico que se está prestando para la adaptación. Ahora, ¿dónde, digamos, comienza la dificultad? Es cuando ese estrés se vuelve crónico, que digamos es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Bien, de entrada entonces les voy a hablar de los tipos de estrés. Digamos que se pueden clasificar en dos grandes modalidades. Uno que sería el abuso, ¿sí? Y ya entro a ahondar un poquito en ese sentido. Y otro que sería la negligencia, ¿sí? Ahora uno dice abuso y negligencia. Sí, el abuso puede ser físico, el abuso puede ser sexual, el abuso puede ser, por ejemplo, psicológico, puede ser emocional, etc. La negligencia de igual modo, pues también puede ser negligencia física, puede ser negligencia emocional, negligencia psicológica, etc. Y uno podría pensar que esto, digamos, está marcado solamente dentro de una población que está llamada o está inscrita dentro de un contexto vulnerable, es decir, personas vulnerables, personas que generalmente, a pesar de que, digamos, la literatura sí lo confirma, están relacionadas con un contexto socioeconómico, digamos, bastante privado. Sin embargo, ¿sí? Y esto lo quiero precisar, los tipos de estrés pueden trascender ese marco, pueden trascender ese contexto y pueden extenderse a personas con niveles socioeconómicos y condiciones, digamos, socioculturales muy estándar. Y estamos hablando, por ejemplo, de que un niño puede sufrir estrés crónico, puede sufrir maltrato, por ejemplo, físico o maltrato emocional en el contexto escolar, por ejemplo, cuando es víctima de bullying. O puede sufrir, por ejemplo, negligencia emocional cuando estamos en un contexto familiar en el que los padres tienen que estar inmersos en una condición laboral que los obliga a hacer un margen todo, digamos, el componente afectivo en relación al niño. Entonces, digamos que esto
son tipos de estrés que estarían asociados a lo cotidiano y que podríamos llamar de algún modo estrés cotidiano. Ahora, vale la pena considerar que en este momento y digamos, en tiempos de pandemia, el aislamiento social es un tipo de privación, es un tipo de negligencia en la cual no podemos tener una interacción con nosotros. Particularmente en ese contexto, pues los ancianos y los niños, pues por supuesto garantizando las condiciones, digamos, que permitan cuidarlos de la contagio del virus. No obstante, pues digamos que eso no estaría resguardando pues de la posibilidad de sufrir un cuadro de estrés crónico asociado pues al aislamiento social. Bien, ahora, vale la pena también considerar que la adaptación al estrés es idiosincrática, ¿sí? Es decir, no todos los seres humanos respondemos al estrés de la misma forma. Hay individuos, por ejemplo, que pueden responder de una forma más adaptativa, a niveles muy altos de estrés, pero hay otros individuos que con pequeñas cantidades de estrés, ¿cierto? Pequeñas, digamos, dosis, por decirlo de algún modo, de estrés, pues van a incurrir ya en unas reacciones incluso que pasan al rango o al campo de la patología. Entonces es importante considerarlo. No todos respondemos de la misma forma, digamos, al estrés, sino que eso tiene una respuesta que puede ser idiosincrática. De hecho, se puede entrenar. Por ejemplo, los mercenarios son entrenados para responder de forma efectiva a situaciones estresantes. Obviamente es un patrón que se sale del rango de lo cotidiano, pero pues que vale la pena como ejemplo para saber de que los mecanismos de adaptación son idiosincráticos. Bien, cuando hablamos de estrés, también debemos pensar que hay unas fases, ¿sí? Es como una campana, hay una fase de alarma, hay una fase de adaptación y hay una fase de desgaste. Este es el movimiento natural que hace o que se debe hacer cuando tiene una respuesta ante el estrés, ¿sí? Es decir, inicialmente es una campana, ¿cierto? Una campana que nos predispone a nosotros, moviliza todos los mecanismos necesarios para responder y adaptarnos, pero que debe de crecer en el tiempo. De hecho, hay estudios que han mostrado que alrededor de entre 3 y 5 horas el estrés puede tener efectos muy benéficos para mecanismos o funciones corticales, como por ejemplo la memoria, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en una situación de la cotidianidad, cuando vamos a enfrentar una entrevista, un examen, por ejemplo, o cualquier, digamos, situación que hace parte de la normalidad de nuestras condiciones, pues entramos en una situación de estrés, pero esta situación de estrés justamente nos predispone y nos ayuda a podernos adaptar y a poder, digamos, salir avantes con la situación. Entonces el estrés, cuando cumple estas fases, digamos que no tiene ningún tipo de implicación patológica, no tiene ningún tipo de contexto malsano, sino que todo lo contrario nos va a permitir pues, a nosotros ir adelante. Ahora, de nuevo, y como les había dicho al principio, ¿dónde comienza el lío? ¿Dónde comienza la dificultad? Es cuando el estrés se vuelve crónico, cuando el estímulo o la fuente que está generando el estrés comienza a aparecer de forma recurrente y además se mantiene constante en el tiempo. Es allí donde los estudios han demostrado que el estrés crónico puede tener efectos tanto en la estructura como en la función del cerebro, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en esta charla. Y adicionalmente se sabe que hay periodos críticos. Si bien hay trabajos, investigaciones en adultos que demuestran que el estrés puede tener efectos neurológicos o neurofuncionales además, sí se ha identificado que hay unos periodos en los cuales se es más susceptible o hay más vulnerabilidad y estos periodos están relacionados con la primera infancia y la adolescencia. Es lo que nos muestra la literatura, es lo que nos muestra la experiencia clínica, ¿cierto? Que son estas dos, digamos, como ventanas o periodos críticos. No sé si es claro para todos, pero quisiera hacer la precisión, ¿cierto? De que un periodo crítico es un rango de tiempo, en este caso un rango etario, donde la presencia de un factor, en este caso un estímulo estresor, puede tener mayor efecto. Y mayor efecto quiere decir más detrimento a nivel conductual, más detrimento a nivel cognitivo y más detrimento a nivel cerebral, por supuesto que son, digamos, están correlacionados. Entonces, los periodos críticos serían, que digamos, más o menos lineal con muchos de los cuadros o de los trastornos mentales, son la primera infancia, ¿cierto? Que define grandes aspectos de la personalidad y también la adolescencia, particularmente la adolescencia temprana. Entonces, aquí, como ustedes ven, ya tenemos entonces la definición de qué es estrés, ¿cierto?
reconocer que el estrés en términos fisiológicos es positivo, nos permite la adaptación, pero también saber de que el estrés debe cumplir una curva, ¿cierto? Que debe ser estable y que debe ser corta y se desgasta en el tiempo. Cuando se rompe estos lineamientos, es decir, cuando el estímulo que genera la fuente de estrés aparece de forma repetitiva, crónica y se mantiene en el tiempo, pues entonces puede tener efectos deleterios. Ahora, cuando ese estímulo, ¿cierto?, se presenta o en la primera infancia o en la parte temprana de la adolescencia, los efectos pueden ser más denotados, pueden ser mayores y pueden ser, digamos, incluso en algunos casos irreversibles, ¿sí? Entre más temprano sea la presencia del estímulo estresor, entre más crónico y entre más, digamos, consonante sea ese estímulo estresor, pues entonces menores van a ser la posibilidad, o menor va a ser la posibilidad de revertir los efectos a largo plazo. Bien, ahora, vamos a ver, ¿cierto? Generalmente cuando hablo de este tema en un contexto académico, siempre hablo primero de lo funcional y luego de lo estructural. Aquí, dada la condición de ser un público mucho más amplio, heterogéneo, pues he decidido primero hablar de lo que cuesta un poquitico más, que son los cambios estructurales. Los cambios estructurales van a hacer referencia a cambios en el cerebro, ¿sí? Ahora, son cambios que se pueden percibir a través, o que se pueden medir a través de estudios de imagen, como la resonancia magnética funcional, por ejemplo, ¿cierto? La resonancia magnética estructural, entre otras. Hay cambios que son muy globales, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que el estrés crónico en la infancia trae cambios muy globales. Sin embargo, yo voy a traer o voy a hablar de los cambios más específicos que son, digamos, los relacionados de forma volumétrica con tres estructuras que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que se denominan corteza prefrontal, hipocampo y amígdala, que, digamos, más que indagar o más que entrar a definir los aspectos estructurales de esas estructuras, valga la redundancia, voy a hablar de su relación con la función. Bien, y por último vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los efectos que se han observado en la salud, en el comportamiento y también, digamos, a nivel cognitivo y por esa misma línea en las habilidades escolares. ¿Sí? Entonces, esta, digamos, es el panorama que tenemos hoy respecto a la charla. Espero sea escueta y no por eso vaga, sino precisa como está documentada en la literatura. Para esta charla, digamos que he revisado más de un centenar de publicaciones que argumentan y demuestran, evidencian cómo el estrés crónico temprano tiene unos efectos bastante deleterios sobre la conducta, sobre la cognición y sobre la estructura cerebral. Bien, aquí en esta imagen ustedes están viendo una, digamos, sobresimplificación de lo que sucede en términos fisiológicos. El cerebro es la estructura o el órgano, digamos, que responde a los mecanismos de estrés. Es él el que estaría permitiendo, ¿cierto?, evaluando el contexto, evaluando el estímulo y decidiendo, este es un estímulo estresor, entonces voy a generar una respuesta, ¿sí? Y en el cerebro hay una estructurita que se llama el hipotálamo, ¿sí? De hecho hay algo que se conoce como el eje hipotálamo pituitario adrenal, que lo que permite es que a través de factores deliberadores en la neurohipófisis, que también hace parte del sistema nervioso central, se libere, ¿cierto?, a la sangre el ACTH, y el ACTH en la corteza suprarrenal permite la liberación de cortisol. Finalmente, todo este, digamos, mecanismo que están viendo ustedes en esta imagen, lo que permite es que el cerebro, a través de su relación hipotalámica, genere la liberación del cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí?, conocida comúnmente como la hormona del estrés. Ahora, la pregunta es ¿para qué? Y es muy sencillo responder a eso. ¿Qué permite la liberación de cortisol? ¿Qué permite la activación de estos mecanismos? Pues simplemente movilizar todos los elementos fisiológicos para que nos podamos adaptar al estímulo y para que podamos responder a las demandas del contexto. Voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Un caso hipotético de un incendio, ¿sí? ¿Quién percibe el contexto? El cerebro, ¿cierto? Particularmente la corteza cerebral. ¿Quién le da una valía emocional? Obviamente el cerebro. ¿Quién responde y dice, hay que buscar los métodos, los mecanismos para sobrevivir? El cerebro. Y a través justamente de este eje que les acabo de mostrar, ¿cierto?, tras la liberación del cortisol, entonces se generan ciertos mecanismos como por ejemplo la supresión del sistema inmune, por ejemplo, o la liberación de energía, o por ejemplo la activación del sistema nervioso autónomo en su división simpática. Entonces comienzan a haber una cantidad de cambios. Entonces, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardiorrespiratoria, por ejemplo, hay una disminución
de la actividad gastrointestinal, ¿sí? Es decir, tenemos toda una cantidad de mecanismos que nos van a permitir a nosotros finalmente poder correr, poder escapar de esa fuente de estímulo, que en este caso, en el caso del incendio, pues nos genera estrés, y si no respondemos, pues simplemente vamos a tener unas consecuencias devastadoras, pero el estrés en este caso, ¿cierto? Y estos mecanismos que les estoy mostrando nos permiten responder de una manera fisiológicamente normal. Esta misma fuente o este mismo mecanismo se activan frente a las situaciones estresantes. Bien, ahora, ya después de ver de forma sucinta estos mecanismos asociados a la respuesta fisiológica, veamos a ver aquí qué es lo que sucede cuando se está dando el estrés crónico temprano. Allí en esa imagen que tienen ustedes en su pantalla, básicamente tienen tres estructuras, digamos, connotadas. Acá en la imagen izquierda tienen ustedes en rojo, ¿cierto? Con dos flechitas, una estructura que está en el lóbulo temporal del cerebro que se conoce como el hipocampo. El hipocampo es una estructura que se relaciona directamente con la memoria a corto plazo. De hecho, por ejemplo, en patologías como la enfermedad de Alzheimer, donde se pierde la memoria, la capacidad de memoria a corto plazo, lo que se ve es que hay una involución de esa estructura y entonces hay una pérdida del volumen, ¿sí? Lo que se conoce como una atrofia hipocampal. Ahora, en el caso del estrés crónico temprano, lo que se ha visto cuando se hacen estudios prospectivos en adultos, incluso en población infante, es que hay una depresión o hay una involución o hay una pérdida del desarrollo de esa estructura. Entonces hay una pérdida volumétrica y es un hipocampo más pequeño, lo que de entrada nos permite a nosotros pensar en que si se afecta de forma volumétrica, y cuando digo volumétrica es en su tamaño, la estructura que se relaciona con la memoria a corto plazo, pues lo que yo voy a tener entonces es un deterioro de la memoria, ¿sí? Y de la memoria a corto plazo, que por supuesto es la puerta de entrada para luego adquirir el conocimiento. Ahora, hay un dato muy interesante que no se puede aún evidenciar en humanos, pero sí en modelos animales, y es que esta estructura es una de las estructuras, de las dos estructuras, digamos, de los dos sectores del cerebro donde hay neurogénesis. Una característica de las neuronas es que las neuronas, después de que nacemos, ya no proliferan más, pero en esta estructura sí hay proliferación en el cerebro adulto, ¿sí? Ahora, lo que se ha visto es que en el caso del estrés crónico temprano, hay un declinar marcado de la neurogénesis, es decir, no se crean las neuronas o no se regeneran las neuronas como se deberían regenerar en un cerebro sano. Entonces, digamos que no solamente lo volumétrico, sino que los estudios en modelos animales nos han mostrado que incluso hay una retracción de la neurogénesis. Entonces ya tenemos, digamos, dos evidencias estructurales de por qué puede estar fallando la memoria. En la imagen del medio, ustedes tienen una pequeña almendra roja. Esa pequeña almendra roja que están viendo ustedes allí se conoce como la amígdala. La amígdala es por excelencia la estructura asociada al componente emocional, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a un contexto y queremos hacer un juicio emocional, un juicio afectivo sobre ese contexto, un juicio límbico, como se denomina, es la amígdala quien se activa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una serpiente de verdad y una serpiente, por ejemplo, de algún plástico, ¿sí? Quien valora el contexto emocional es la amígdala. Entonces, la amígdala se activa cuando la serpiente es verdadera y entonces activo todos los mecanismos de huida. Pero si es una serpiente, por ejemplo, plástica, pues entonces la amígdala valora ese contexto y no le da una connotación emocional. Es una, digamos, integración entre lo cognitivo, que es cortical, y esta amígdala que es límbica o emocional. Entonces es importante considerar que la amígdala es por excelencia la estructura asociada al componente emocional, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hay casos documentados donde cuando hay pérdida volumétrica de la amígdala, se acude necesariamente a condiciones sociopáticas, ¿sí? Entonces los sociópatas, por ejemplo, se ha visto que volumétricamente tienen una amígdala más pequeña, entonces su respuesta fisiológica frente al dolor del otro, por ejemplo, frente al contexto emocional, es mínima, ¿sí? Entonces pueden estar allí generando o infligiendo dolor a su víctima, pero no tienen, digamos, ninguna respuesta emocional por una disfunción amigdalina. Y al revés, ¿cierto? Una exacerbación de la actividad amigdalina equivale, por ejemplo, a tener paranoia, tener ansiedad, tener, digamos, todas esas condiciones emocionales reverberantes. Bien, y por último, acá en la derecha, ¿cierto? Para mostrarles la tercera estructura, tengo esta que aparece en rojo, que se conoce como la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es, por excelencia, la estructura que nos hace humanos, ¿sí? La corteza prefrontal en los mamíferos y en los primates, en el caso del humano, es la corteza más desarrollada, ¿sí?
Volumétricamente y comparando con otros animales, ¿cierto? Nosotros tenemos una corteza prefrontal mucho más expandida y mucho más desarrollada, no solamente en términos del tamaño, sino también en términos de la conexión y de las características neuroquímicas. Y esa corteza es, digamos, la base que subyace a lo que se conoce como el funcionamiento ejecutivo. El funcionamiento ejecutivo es todo lo que determina nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, la capacidad que tenemos para planificar nuestra conducta está en la corteza prefrontal. Aspectos cognitivos de nuestra conducta, como por ejemplo la capacidad de secuenciar, la capacidad de posponer el placer, la capacidad de hacer juicios sociales, la capacidad, por ejemplo, de inhibir conductas impulsivas y demás, están localizados allí en la corteza prefrontal. De hecho, en la clínica, ¿cierto? Cuando hay un síndrome prefrontal o una alteración prefrontal, la persona puede aparecer desinhibida, la persona puede aparecer con dificultad para organizar su conducta, es decir, es digamos, un comportamiento un poco más de animal no humano, pues que está, por supuesto, asociado a una retracción o a una pérdida de la funcionalidad de esta corteza prefrontal. Entonces vamos a ver que estas tres estructuras son particularmente vulnerables en el caso del estrés crónico temprano. Bien, vamos a ver ahora, ¿cierto? Después de ver esos hallazgos estructurales, los hallazgos funcionales, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos, ¿cierto? Son efectos en la salud. Voy a arrancar por allí, ¿sí? De forma directa o indirecta, lo que se ha observado es que el estrés crónico temprano va a derivar, ¿cierto? En alteraciones, por ejemplo, hepáticas, ¿sí? En enfermedad hepática, por ejemplo, también en isquemia cardíaca. Se ha observado también, por ejemplo, que está correlacionada con afectación pulmonar, entre otras, ¿sí? Solamente como para, digamos, hacer referencia a aspectos somáticos. Y cuando digo que puede ser directo o indirecto, ¿cierto? Voy a hacer, digamos, alusión de una vez a los efectos comportamentales, sobre todo cuando es indirecto, ¿cierto? Y vamos a ver que en el caso del estrés crónico temprano hay una importante predisposición para el consumo de alcohol, para el consumo del tabaco y para el consumo de otras sustancias psicoactivas. Entonces, digamos que de este modo, con esta relación, vamos a ver que indirectamente, pues por supuesto, una persona que consume mucho más alcohol, consume mucho más tabaco, que consume sustancias psicoactivas a lo largo de su vida, pues tiene más posibilidades de incurrir posteriormente en cáncer, en patologías, por supuesto, hepáticas, pulmonares, etcétera, etcétera. Bien, dentro de estos efectos comportamentales y volviendo al tema de las sustancias psicoactivas, se ha observado que en sujetos, en individuos que han estado expuestos a estrés crónico temprano, tienen una predisposición entre el 35 y el 50% mayor al consumo, ¿sí? Mayor al consumo de sustancias psicoactivas. Y de hecho hay estudios muy específicos que han demostrado, por ejemplo, que en el caso de mujeres adictas a la heroína, existe una correlación aproximadamente del 80% con abuso sexual, de un 80% aproximado de negligencia, de abuso emocional durante las fases tempranas de su desarrollo. De hecho, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de los hombres hay una correlación directa entre la negligencia emocional y el abuso emocional con el consumo de alcohol. Estos son datos muy específicos que confirman y apuntan, ¿cierto?, a mirar cómo el estrés crónico temprano, ¿cierto? Y recordemos que el estrés crónico no solamente es abuso sexual, no solamente es maltrato físico, sino que también son condiciones de negligencia, también puede ser incluso aislamiento durante fases muy extensas de tiempo, etcétera, etcétera. Bien, ahora dentro de los efectos comportamentales, también se sabe que la posibilidad de cursar con un cuadro depresivo mayor se aumenta de forma significativa después de padecer estrés crónico temprano, ¿sí? Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de la conducta suicida o de las tentativas de suicidio, también hay una correlación directa. En el caso de los hombres, por ejemplo, se sabe que los hombres víctimas de abuso sexual tienen una posibilidad muy alta de incurrir en conducta suicida. Diferente a la mujer, en el caso, o lo que han demostrado los estudios, es que la mujer que ha sido víctima de abuso sexual tiende más a incurrir en una autoflagelación, pero no en una tentativa de suicidio. Esos, por ejemplo, son datos que estarían apoyando la idea. Incluso en población geriátrica, ¿cierto? Lo que se ha observado es que pacientes o mejor, personas que están allí en estos centros geriátricos, incluso en ausencia de una depresión geriátrica,
cuando incurren o cuando cometen actos suicida y se hace el estudio retrospectivo, se ha visto que hay una mayor prevalencia, una mayor incidencia de las personas que han tenido estrés crónico temprano. Entonces, digamos que estos son efectos comportamentales, ¿cierto? Efectos a nivel conductual que están directamente relacionados con el estrés crónico temprano. Ahora, además de los efectos comportamentales y conductuales, pues también hay efectos cognitivos, digamos que son los que han sido evidenciados de forma directa en el caso de la clínica, ¿sí? Y en el caso de mi situación clínica en particular. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha observado? Y esto me parece que es de connotar. Que los individuos, ¿cierto? O los sujetos que han sido expuestos a estrés crónico temprano tienen en general un desempeño cognitivo por debajo de lo que sería el rango de normalidad. Y aquí vale la pena, digamos, como observar varias cosas. La primera de ellas es que si bien las inteligencias son múltiples y para muchos, digamos, el concepto de inteligencia es demasiado heterogéneo como para hacer un estándar de él, sí sabemos que hay pruebas, por ejemplo, las escalas de inteligencia, como la escala de inteligencia de Wechsler, que lo que pueden hacer es justamente, digamos, clasificar el grado de adaptación o de inteligencia que tiene una persona frente a tareas específicas. En el caso de los seres humanos y en el caso de las escalas de Wechsler, siempre se ha, digamos, medido o estandarizado que un sujeto con un coeficiente promedio va a estar entre 90 y 110. Pero en el caso de los pacientes o los sujetos, mejor, que han padecido estrés crónico temprano, se sabe que ese coeficiente por lo regular va a estar por debajo de 90. Incluso, ¿cierto? Si lo miramos, digamos, de forma global, pues hay un coeficiente por debajo del promedio, pero incluso se puede hablar de una retracción cognitiva, es decir, de un coeficiente muy bajo, incluso el retardo mental. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque si lo vemos de una perspectiva global, ¿cierto? De políticas públicas, garantizar condiciones de bienestar emocional, de bienestar físico, de bienestar social en el caso de la primera infancia y por supuesto también la adolescencia, va a garantizar un futuro más inteligente, va a garantizar seres humanos cognitivamente mejor adaptados. Ahora, no solamente puedo hablar del componente, digamos, global, del coeficiente intelectual, también puedo hablar de fenómenos, digamos, más particulares o procesos más particulares como las funciones mentales o corticales emergentes, ¿sí? La corteza cerebral es, digamos, el sustrato o la base que permite el desplegamiento de todos los elementos cognitivos para nuestro comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si recordamos las estructuras que se vieron afectadas, ¿cierto? Vamos a ver que las personas que han padecido estrés crónico temprano tienen más dificultad o mayores fracasos en las tareas que implican memoria. Es decir, hay una implicación de la memoria, particularmente a la memoria a corto plazo, pero pues, por obvias razones, si hay una dificultad en la memoria a corto plazo, la posibilidad de almacenar información a largo plazo será menos, lo que quiere decir pues que eso tendría una, digamos, iría en detrimento de todo el contenido semántico de un individuo. Ahora, también, por ejemplo, se sabe que hay una particular vulnerabilidad del lenguaje, ¿sí? De hecho, hay estudios específicos que demuestran que mujeres víctimas de abuso sexual tienen una capacidad lingüística muy disminuida si lo comparamos con la población control o con la población, digamos, sana. ¿Sí? Entonces, el lenguaje parece ser particularmente vulnerable frente a las condiciones de estrés crónico temprano. Pero adicionalmente tenemos otras, digamos, funciones corticales que van a estar, digamos, alteradas, ¿sí? Y tal vez digamos, por excelencia, la estructura que estaría allí relacionada sería la corteza prefrontal, que la vimos hace un par de diapositivas. En el caso de la corteza prefrontal, cierto que es la base o el sustrato para el funcionamiento ejecutivo, se sabe que, por ejemplo, las personas que tienen o que han padecido estrés crónico temprano, pues tienen más dificultad en la realización de tareas que miden justamente ese funcionamiento ejecutivo. Entonces tienen dificultad en la planificación, por ejemplo, ¿sí? Cuando se les preguntan cómo organizar o cómo planificar o cómo resolver un problema, va a haber francamente una posibilidad menor de un desempeño adecuado. O, por ejemplo, si pensamos en aspectos como el control de impulsos, ¿sí? Entonces, esas personas que han tenido antecedentes de estrés crónico temprano, la capacidad de inhibir respuestas impulsivas es menor, lo que deriva, si hacemos una sumatoria, digamos, tanto anatómica como funcional, con una amígdala, por ejemplo, hiperalterada, con una amígdala que responde más rápido, con un componente emocional mucho más activo, ¿sí? Mucho más hiperactivo, y una corteza prefrontal
menor capacidad para modular esas conductas o esos impulsos emocionales, pues entonces justamente nos vamos a encontrar o vamos a acudir a un contexto de personas mucho más lábiles emocional, mucho más desequilibradas, mucho más propensas, por ejemplo, a irritabilidad, mucho más propensas, por ejemplo, a la generación de conductas agresivas, etcétera, etcétera. Entonces, si resumimos, ¿cierto?, esta parte, pues tenemos que los efectos del estrés crónico temprano, ¿cierto?, no solamente son en la conducta, no solamente son, digamos, en los hábitos de vida, sino que también son en la salud y, por supuesto, en los aspectos cognitivos y en las habilidades escolares. Eso se ve, sí, eso, digamos, lo puede uno observar ni siquiera, pues, con un ojo especial, un ojo agudizado para el análisis de los contextos, sino simplemente de nuestra posición como padres, por ejemplo, ¿sí? Entonces se sabe que los niños cuando están, por ejemplo, en una condición estresante a nivel académico, tienen un descenso en su desempeño, y eso creo que se ha experimentado y se ha observado, digamos, de una forma muy secuencial y muy digamos, estándar, ¿sí? Y ahora, cuando el estrés es crónico y es temprano, pues más aún van a haber fallas en las habilidades escolares. Entonces, sabe que, por ejemplo, las fallas en componentes como las matemáticas, en componentes como el lenguaje y en componentes incluso, por ejemplo, como las habilidades de atracción, va a haber una retracción o un detrimento de estas habilidades que, por supuesto, generan un fracaso escolar. Es mucho más común que niños que están expuestos a estrés crónico temprano tengan pérdida de años escolares de lo que sucede en una población promedio, ¿cierto? O control que no tiene esas implicaciones a nivel del estrés. Bien, y ya por último vale la pena indicar, ¿cierto?, de que a pesar de que hemos identificado el problema, a pesar de que hemos identificado los efectos contraproducentes y considerando, por supuesto, que hay factores, recuerden ustedes, idiosincráticos, hay factores además asociados a el grado digamos, de estrés que se vivió o que están asociados, por ejemplo, también a la cantidad o al tiempo que se estuvo expuesto a ese estímulo estresante, pues a pesar de ello, ¿cierto? Pues sabemos que hay cierto grado de reversibilidad, ¿sí? Y aquí entra de nuevo los estudios tanto en humanos como los estudios en modelos animales, y lo que se ha observado, por ejemplo, es que la posibilidad de hacer estimulación medioambiental favorece una reversibilidad mayor. La posibilidad de hacer estimulación cognitiva, la posibilidad de hacer estimulación, en el caso, por ejemplo, del cuidado paterno, la posibilidad, por ejemplo, de hacer psicoterapia con especialistas desde la psicología o la psiquiatría, etcétera, pues se sabe que puede mejorar o puede reversar muchos de estos cambios, tanto estructurales como funcionales, que hemos descrito. Y por último, pues vale la pena considerar de que más allá de buscar la cura, pues la idea es prevenir digamos, la incurrencia, prevenir el hecho de una fuente de estímulo que sea aversivo, que sea crónico y que se mantenga en el tiempo, generando digamos, una alteración estructural y una alteración funcional, ¿sí? Que vale la pena, por supuesto, hacer un llamado a todas las personas que podemos trabajar en esa prevención, que podemos trabajar en lo que se conoce como la psicoeducación, lo que podemos trabajar incluso en políticas públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que finalmente, en el caso de la primera infancia, ¿cierto? La tasa de retorno de esa inversión, y esos son datos dados por la UNICEF, es de alrededor del 700%. Entonces es muy bonito y muy interesante mirar cómo, por ejemplo, ¿cierto? Cuando invertimos en educación, invertimos un peso en educación en un niño en primera infancia, sobre todo, vamos a ahorrarnos 700 pesos, por ejemplo, en correccionales o en penitenciarías, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena indicar de que además de las posibilidades que hay de revertir, pues digamos que es la prevención lo que tendría un significado, un impacto mucho más global. Bien, no es más, espero haya sido de su agrado, que haya sido inteligible, que haya sido simple, pero que nos pueda aportar a todos un poco en este campo de lo que es el estrés crónico y sus efectos neurofuncionales. Muchas gracias. Buenas, doctor. Muchísimas gracias. Pues bueno, la invitación es para que por favor las personas que quieran formular sus preguntas lo hagan acá en el Zoom
O también pueden hacerlo directamente abriendo sus micrófonos. Silvio, para que le habilitemos por favor a las personas esa posibilidad. Aquí veo de todas formas ya una primera pregunta, doctor, de Carolina Velázquez. Dice, dado que el doctor planteó frente a que entre más temprano en edad sea el episodio estresante más difícil, será dar reversa a su impacto. Me gustaría preguntar entonces, ¿cuál podría ser el impacto que esta situación de cuarentena puede generar en niños de edades de 13, 11 y 8 años? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, inicialmente hay que recordar varios aspectos. El primero es que es un mecanismo idiosincrático, ¿cierto? Ahora, digamos que el mayor componente, por lo menos que yo puedo identificar en relación a esta situación de cuarentena, pues es el de aislamiento social, ¿sí? Eh, digamos, nosotros, los hombres, los seres humanos, somos, al igual que muchos mamíferos, ¿cierto? Sociales por excelencia, ¿sí? Para nosotros, la socialización es un rasgo o una característica imprescindible, ¿sí? Ahora, la pregunta es qué tan imprescindible es, y sobre eso también hay mucha información y hay mucha literatura y mucha literatura científica. Así como los seres humanos dependemos del oxígeno, por ejemplo, ¿cierto? Así como los seres humanos dependemos de una fuente combustible, ¿cierto? Para generar energía, también dependemos de la sociabilización para poder desplegar nuestras condiciones. Ahora, medir el impacto está directamente relacionado con, creería yo, con dos factores. El primero de ellos, qué tanto tiempo va a suceder o qué tanto tiempo se va a dar la cuarentena. Por fortuna creemos que va a ser transitorio, por fortuna creemos que puede extenderse en un tiempo aproximado de un año tal vez, ¿cierto? Pero que va a volver digamos, a las condiciones preestablecidas. Ahora, si nosotros comparamos en el tiempo, ¿cierto? Un año es mucho tiempo para generar, digamos, ya un efecto neurofuncional. Pero afortunadamente, y esta es la segunda parte, ¿cierto? El segundo componente, tenemos o contamos con la posibilidad de impactar de forma positiva, ¿cierto? Para que los efectos mengüen o los efectos sean mucho menores o incluso no haya efectos, ¿sí? ¿Cuáles son digamos, cuáles serían recomendaciones un poco, digamos, de sentido común, un poco cotidianas, pero apoyadas, digamos, en la literatura? Por supuesto, el componente afectivo familiar, crear vínculos más estables, crear vínculos, digamos, mucho más armónicos en términos afectivos. Ahora, por fortuna, y a pesar de que es claro para todos de que no es análogo, ¿cierto? Podemos acercarnos socialmente a otros a través de medios no directamente físicos, ¿sí? Sino como, por ejemplo, los medios virtuales, ahora que contamos con plataformas, ¿cierto? Que nos posibilitan interactuar. Entonces, esto sí es importante, ¿cierto? Permitir de que haya un ambiente sano en términos afectivos en su relación con los padres, en su relación con los hermanos, adicionalmente tener acercamientos, así sean virtuales, con otros padres, ¿cierto? Incluso la posibilidad de asistir al colegio virtualmente enriquece, ¿sí? Es increíble porque los niños no van al colegio a aprender, digo, por lo menos no van a aprender contenidos semánticos. Eso se puede aprender en la casa. Durante mucho tiempo en la historia, la escuela venía a la casa. Los niños van al colegio a socializar, a aprender a reglas sociales, a aprender a interactuar y todas esas cosas que son imprescindibles. Entonces, yo creería que uno de los factores muy importantes es mantener constante esa posibilidad de socializar, así sea por medios virtuales. ¿Sí? Esto sería, digamos, como una recomendación para menguar o por lo menos disminuir e incluso yo creería inhibir las posibles implicaciones. Seguramente dentro de 20 años se le va a preguntar a un niño de 10 años sobre la cuarentena y él va a estar bastante seguro de su respuesta y va a recordar lo incómodo que fue la situación. Pero no por eso necesariamente vamos a incurrir al campo de la patología. Bueno, doctor, aquí tenemos otra pregunta de la señora Laura Flores. Mi hija de 9 años en noviembre presentó un accidente isquémico temporal con pérdida de memoria de un día. Al otro día regresó a la normalidad y todas sus habilidades. Se le han realizado exámenes y han salido normales. ¿Es debido a un estrés? Porque todo sale normal y está normal. Pues digamos que habría que mirar el caso en particular. Si está hablando de creo que hablaron de una isquemia. ¿Sí? Si hay una isquemia, pues debe haber, digamos, un campo isquémico, ¿sí? Un campo, una zona donde hay penumbra, hay una zona que es focal, donde efectivamente se perdió la irrigación sanguínea. Y eso puede correlacionar directamente con los cambios inicialmente presentados, es decir, con esa retracción de la memoria.
Ahora, en los niños particularmente, ¿cierto? Digamos que los mecanismos de plasticidad cerebral son muy altos, más altos que en los adultos, ¿sí? Pero, es decir, si hablamos de isquemia, ya hay un factor, digamos, estructural, ¿cierto? Y un factor orgánico que me está explicando la pérdida de la memoria. ¿Cómo explico la reversibilidad? A través de una plasticidad cerebral. Ahora, si no existe una isquemia, es decir, si no hubo ningún elemento, digamos, fehacible y evidenciable que me explique el trastorno, pues entonces yo podría ya entrar a otro campo de explicación, pero no podría decir necesariamente que fuese por un fenómeno de estrés. Es decir, hay muchos mecanismos que pueden explicar y habría que entrar a estudiar el caso en particular. Porque sí se ha evidenciado, ¿cierto? Y hay casos documentados, por ejemplo, en el estrés postraumático, que hay una pérdida de la memoria por una temporalidad de un día, 2 días, o el tiempo que demore el estímulo estresor. Pero digamos que para este caso, si hay una isquemia, no podría uno hablar directamente de un fenómeno asociado al estrés. Ok, bueno, pregunta a la señora Beatriz Locumí. Buenas tardes. Teniendo en cuenta el contexto de la cuarentena, ¿cuáles podrían ser los primeros síntomas de estrés crónico temprano en niños de 4 a 6 años? ¿Y qué estrategias recomienda en cuanto a actividades para el manejo y prevención? Bien, esa es una pregunta coyuntural, ¿sí? Digamos que sería muy apropiado también, por ejemplo, desde el campo de la psiquiatría infantil. Sin embargo, hay indicadores, ¿sí? Hay indicadores. El primer indicador es un cambio a nivel conductual, ¿sí? Es un indicador importante. Cuando hay una retracción, por ejemplo, en la capacidad del niño para relacionarse, ¿sí? Cuando hay cambios, por ejemplo, en su estado anímico y en su estado, digamos, emocional, se ponen más irritables, se ponen más impulsivos, o por ejemplo también puede haber algunas dificultades como que se pone, por ejemplo, mucho más hipoactivo, ¿sí? Recuerden que esto es idiosincrático. Hay niños, por ejemplo, en los cuales un cambio, ¿cierto? Se va a ver como una hipomodulación de la conducta, entonces prefiere estar todo el día durmiendo, no quiere interactuar, ¿cierto? Mientras que en otros niños, por ejemplo, pueda aparecer un cuadro completamente diferente. Pues, por ejemplo, en ese caso, el niño está muy impulsivo, el niño está irritable, el niño está lábil, ¿sí? Entonces, esos son como signos de alarma, ¿sí? Son signos de alarma. Ahora, el hecho de que aparezca el signo de alarma no quiere decir necesariamente de que estamos en la patología. Sí, es un indicador de estrés y es un indicador de estrés crónico, ¿cierto? Pero digamos que lo importante de estos indicadores es que nos hacen un llamado para entrar a intervenir. Entonces, cualquier tipo de cambio a nivel conductual, y muy seguramente los padres lo van a ver. Y otro indicador también importante es la retracción en el componente de las habilidades escolares, ¿sí? Entonces, el niño ahora, durante la pandemia, durante la actividad virtual asociada al cambio, digamos, de modalidad y adicionalmente asociado a mecanismos de estrés, ¿cierto? Puede estar presentando dificultades escolares. Es una pregunta como frecuente de los padres. ¿Por qué el niño, yo veo que el niño está aprendiendo menos, por ejemplo, ¿cierto? Inicialmente aprendieron más con los padres, pero ahora están aprendiendo menos. Pues está llegando como a una fase de desgaste, ¿cierto? Pero digamos es cuestión de adaptarse, ¿sí? Adaptarse a eso. Ahora, las recomendaciones son recomendaciones, digamos, muy genéricas y que son recomendaciones que no existe un manual porque es la primera vez de esta generación, ¿cierto? O estas generaciones que estamos vivos, que estamos padeciendo, estamos entrando en un fenómeno como este. Pero lo que les decía, garantizar el componente afectivo, garantizar un componente, digamos, emocional sano. Y algo que es muy importante y es que la crisis no se debe reprimir. ¿Sí? La crisis no se inhibe, no se calla la situación, se habla de la situación, se saca la situación de forma deliberada. El papá entra a hablar de lo que está sucediendo y de este modo digamos que se puede resignificar mucho mejor el asunto que se está vivenciando. Bueno, el señor Manuel Caicedo pues tiene, digamos, una pregunta similar a la anterior y es como usted hablaba de que obviamente la primera infancia influye en la construcción de la personalidad, si podía plantear actividades para enseñar a manejar el estrés en los niños. La cultura es muy sabia, la cultura, bueno, la cultura es la biología del ser humano. Eh, y está determinado que la actividad rectora de la primera infancia es el juego, ¿sí? El juego. Entonces yo creería que por excelencia, la posibilidad que tiene el niño de simbolizar, de recrear, de exorcizar todos esos miedos y todos esos fantasmas a través del juego es por excelencia, digamos, un método curativo natural, entre comillas natural, ¿sí? Más allá, ¿cierto? Por supuesto lo que decía, ¿cierto? El acompañamiento de la familia, la posibilidad de interactuar con otros virtualmente, ¿sí? Y en la medida de lo posible y que se vayan flexibilizando, digamos, las condiciones de restricción o de cuarentena,
pues entonces poder comenzar a hacer acercamientos paulatinos con sus pares más cercanos, con sus primos, etcétera, ¿cierto? Que pueda ir favoreciendo. Ellos tienen que ser conscientes, los niños tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo, obviamente colocándolo en un lenguaje sencillo y entendible para ellos, pero ellos tienen que, eso no se esconde, eso es algo que está sucediendo y hay que hablarlo, y hay que dialogarlo, y hay que exorcizarlo a través del lenguaje, a través del discurso, a través del afecto, a través del juego, a través de todas las posibilidades que tenemos. Sí, además porque lo escuchan en las noticias, o sea, es imposible que los niños no se enteren porque todo el tiempo se está hablando del COVID. Y aquí la señora Laura plantea algo muy importante y es el temor, obviamente, que puede surgir a salir a la calle, digamos, después de vivir una cuarentena. Entonces, ¿cómo, digamos, se debe manejar esta situación? Bueno, lo primero que todo es que digamos, las normas de bioseguridad se deben respetar, ¿sí? Es decir, debemos de acogernos a los especialistas que nos están cuidando y nos están ayudando a cuidarnos. Sin embargo, frente a digamos, la mitigación del miedo, ¿cierto? Es hacer, o una de las posibilidades, es hacer consciente al niño, ¿cierto? De lo efectivas que pueden ser las condiciones de aislamiento social cuando se aplican de una forma digamos, adecuada, ¿sí? Es decir, nos estamos cuidando, ¿cierto? El personal de la salud nos está cuidando, ¿cierto? Y si mantenemos estas y estas condiciones, no nos van a afectar, ¿cierto? Uno escucha a los niños, ¿cierto? Preguntar si el COVID se les va a entrar por los ojitos, si le cayó mugre al ojo y que si ahora se va a enfermar. Hay que transmitirle un poco a los niños esa tranquilidad. La tranquilidad comienza por los padres y los niños son muy buenos percibiendo. Ellos saben cuando el papá está nervioso, ellos saben cuando el papá está en una situación compleja, ¿sí? Entonces, lo primero es entrar a tranquilizarse. Y somos nosotros como padres quienes debemos poner una línea de base, ¿cierto? Y transmitirle al niño justamente esa seguridad. La seguridad de que nos cuidamos, de que los estamos cuidando y adicionalmente, pues la seguridad de que ellos son una población que, aunque es vulnerable, digamos, tiene mucho más posibilidades de adaptarse incluso a este fenómeno de pandemia. Lo otro, y para redondear también, es filtrar la información, ¿sí? Es filtrar la información. La sobreestimulación a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿cierto? Pueden derivar en una fuente de estrés para los niños, una fuente de estrés adicional. Ya no solamente está el aislamiento social, sino que ahora tengo un bombardeo de información, ¿cierto? Yo estoy escuchando las noticias mientras estoy comiendo y el niño está al lado mío escuchando las noticias con una capacidad cognitiva y con, digamos, una red semántica mucho menor, ¿cierto?, de la que tiene un adulto para entender y para racionalizar las noticias. Entonces, esto va a hacer que se incremente, pues, esa fuente. Entonces, hay que modular ese asunto y hay que tratar de filtrar lo que nuestros niños pueden entender acerca del virus y acerca de la pandemia y todo lo demás. Doctor González, buena tarde. Una pregunta frente a la población adolescente, que también entendemos que es una población que tiene el mayor detonante porque está en su formación social, es donde más quiere interactuar, y el hecho de que en este momento estén aislados, que de pronto tienen algunos inconvenientes con los padres porque a veces no son conscientes tanto de la cuarentena como de que no se les está permitiendo salir, interactuar. ¿Cuáles serían como las recomendaciones para esta población? Pues de entrada, muchas gracias por la pregunta. De entrada, o sea, la adolescencia per se trae una dificultad asociada, ¿sí? Si uno mira las descripciones que hacen de los adolescentes hace 2000 años, porque las hay, son las mismas que hacemos nosotros, ¿no? Estos muchachos no tienen solución, cada día estos muchachos están peores. No, los adolescentes adolescente durante toda la historia de la humanidad. Es un periodo de transición, ¿sí? Es el ritual de Occidente. La adolescencia es el ritual de Occidente para pasar de la infancia a la vida adulta. Y digamos que recomendaciones, ¿cierto? Yo, digamos, hago énfasis en lo mismo, ¿sí? El énfasis sería en tratar de hacer un acercamiento mucho más deliberado, ¿sí? Un acercamiento desde la razón, un acercamiento desde el diálogo, ¿sí? Y sobre todo poner, digamos, en unas condiciones naturales o unas condiciones inteligibles para el adolescente de por qué estamos como estamos, ¿sí? Obviamente ellos quieren salir, quieren socializar, ¿cierto? Entonces podemos permitírselo bajo ciertas condiciones que lo hagan, pero que lo hagan a través de medios virtuales mientras se hace digamos, una flexibilización de la cuarentena. Sí, lo primero, y estamos en una situación de contingencia, una situación que no ha sido reportada antes en nuestras generaciones y tenemos que adaptarnos. Seguramente
Esto tendrá un efecto sobre ellos y lo veremos al pasar de los años. Estos van a ser adolescentes diferentes, ¿sí? Estos van a ser adolescentes con otras condiciones, ¿sí? Entonces, sigo o insisto, ¿cierto? En lo mismo, digamos, digamos, el método más eficaz para mí es hacer un análisis desde el discurso dialógico y explicarle al adolescente, ¿cierto?, por qué estamos y cómo él puede contribuir, pues, a la sobrevivencia de nuestra especie, porque estamos en una pandemia que es un fenómeno, digamos, hasta ahora inédito, pues, para nuestras generaciones. No sé si alguien quiera preguntar directamente al doctor González. Mientras tanto, yo quisiera hablarle directamente del tema deportivo. Nosotros somos un club deportivo, muchos de nuestros niños de nuestra comunidad infantil tienen esa posibilidad a través del deporte seguramente manejar el estrés, o al contrario, el estrés también se les puede presentar en su vida deportiva porque están de pronto buscando un nivel más competitivo. Pero la pregunta sería, ¿cómo puede el deporte ayudar de pronto a superar, ahora que que hay unas aperturas mayores, digamos, de la alcaldía para que puedan practicar los niños mayores de 14 años? ¿Cómo puede ayudarnos el deporte para minimizar el estrés en esta parte de la población? Bueno, ahí me tocó el punto que más me gusta, ¿sí? Digamos que por mi historia de vida he sido una persona muy cercana al deporte, muy cercana al deporte. Es increíble el efecto que tiene el deporte, la actividad deportiva, la actividad física sobre la neuroquímica cerebral, sobre la estructura cerebral, sobre los componentes conductuales. Son inmediatos, sean a corto plazo, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, y eso está documentado, que el impacto que tiene la actividad deportiva, ¿cierto? Y recordemos pues que la actividad deportiva puede partir desde situaciones, digamos, convencionales hasta deportistas de alto rendimiento. Pero cuando veo pacientes adultos, por ejemplo, y sobre todo pacientes que tienen algún tipo de trastorno conductual, por ejemplo, trastornos del sueño, por ejemplo, algún tipo de trastorno depresivo, por ejemplo, trastorno de ansiedad, una de las primeras recomendaciones es la actividad física, ¿sí? La actividad física, el deporte, ¿cierto? Y el deporte resulta, en términos fisiológicos, análogo a algo que está muy de moda, que se conoce como el ayuno intermitente, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, ¿cierto? No son iguales, pero son condiciones fisiológicas similares. Se sabe que, por ejemplo, es una forma de controlar, por ejemplo, un gen, o, por ejemplo, es una forma de mejorar la neurogénesis en el hipocampo del cerebro humano. Es decir, los efectos que tiene el deporte son incalculables. Estabiliza la neuroquímica, favorece el sueño, favorece la estabilización de los estados anímicos. No, yo creo que esto y eso, hablando un poco en términos de la evolución, la actividad física hizo parte de nuestra especie, hizo parte de la evolución de nuestra especie. Entonces, tal vez, y es un método que puede accederse desde la propia casa, ¿cierto? Acompañar todas esas condiciones de bienestar emocional con la actividad física. Eso es convergente, 100%. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y veo al doctor Colmenares, quiere Sí, preguntar directamente. Doctor Colmenares, bienvenido. gracias, muy amable. Durante la primera infancia, doctor González ha mencionado que hay un estrés crónico, pero en la adolescencia y en la persona adulta, pues ese estrés crónico, digamos, ya no existe. Se originó y fue muy difícil y tuvo mucho impacto en la primera infancia, pero esa negligencia y ese abuso crearon unas creencias negativas en los niños. Entonces la pregunta es si en el adolescente o en el adulto estas terapias cognitivas o cómo se puede eliminar el estrés crónico que se originó en la primera infancia. Porque no puedo pensar que un niño tenga que morir con un estrés crónico, sino tiene que haber algo que nos ayude a decirle a todos estos niños que tuvieron un estrés crónico, bueno, eso no fue culpa de ellos, pero qué tan efectivo es identificar eso a tiempo y sobre todo
tener la idea de que hay una solución de por medio. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, como mostré en una parte de la charla, hay la posibilidad de revertir. Digamos que hay mecanismos que no son reversibles bajo ciertas condiciones, ¿sí? Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo en el campo, digamos, más de la biología. Si se hace la oclusión palpebral de un gato, por ejemplo, recién nacido, y el gato no tiene una fuente que le estimule, ¿cierto? No tiene la fuente lumínica que le estimule. Cuando se hace la desoclusión del ojo, ya este gato no tiene la posibilidad, su cerebro, porque nosotros no vemos con los ojos, sino con el cerebro, su cerebro ya perdió la capacidad de percibir, ¿sí? Entonces, ahí no hay una, digamos, reversibilidad. ¿Por qué? Porque se hizo muy temprano y bajo ciertas condiciones. Este es un ejemplo biológico, ¿cierto? Con un animal, con un modelo animal, pero digamos, en ciertas condiciones es posible que en el caso de los seres humanos, ¿cierto? Si es un estrés muy crónico, ¿cierto? Y muy temprano, hablemos, por ejemplo, de un niño que fue abandonado, que estuvo sujeto, como se ha reportado en la literatura, a la pata de una cama y solamente se le dio alimento y nunca se le habló, nunca se le estimuló, ¿cierto? Ese es un niño que nunca llega a desarrollar lenguaje, ¿cierto? Ese es un niño que nunca llega a desarrollar la cognición y nunca llega a desarrollar las condiciones, digamos, de sociabilización normales, indistintamente de que luego se vincule a la sociedad. Siempre va a haber un detrimento. Pero digamos, en casos, digamos, parciales, ¿cierto? Que es lo que nosotros nos enfrentamos o vemos en nuestra sociedad, lo que van a vivir los niños después de esta pandemia, lo que van a vivir, por ejemplo, los niños que han sido víctimas de abuso, de maltrato, etcétera, sí se puede hacer una reversibilidad. No están condenados, es lo que demuestran los estudios, ¿sí? ¿Cuáles serían las, digamos, las exigencias? Pues sería básicamente volver a las condiciones preexistentes o volver a las condiciones, digamos, que garanticen el cuidado físico, que garanticen la recreación, que garanticen la actividad deportiva y sobre todo la condición afectiva, ¿sí? Ahora, es muy claro y los estudios lo demuestran, no hay nada tan efectivo como garantizar las condiciones parentales, ¿sí? Y en este caso, ¿cierto? Creería yo que en niños, por ejemplo, huérfanos o en niños abandonados, lo mejor que puede hacer un Estado es simular o emular las condiciones medioambientales típicas de una familia, pues que en nuestro contexto es nuclear, sin querer decir que sea la única familia, ¿no? Es decir, la familia no necesariamente es nuclear por excelencia o por condiciones naturales, es nuestra forma en Occidente, pero emular el cuidado paterno, emular el cuidado, ¿cierto?, de esas condiciones, tiene un efecto sin duda muy, muy, muy benéfico para revertir esas condiciones de estrés temprano. Okay, gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y no sé si usted quiera redondearnos, de pronto dejarnos un mensaje final, doctor González, sobre este importante tema y obviamente que nos preocupa a todos los padres de familia. Nosotros somos una comunidad, imagínense, de padres de familia, hijos, tenemos todas las edades acá, entonces les agradecemos mucho de verdad por tratar este tema tan importante en el tiempo que vivimos actualmente. Bueno, primero que todo, pues, de nuevo muchas gracias por la atención. Agradecer la invitación. Pues siempre existe la posibilidad de impactar cuando se divulga. De entrada y de una manera muy global, pues, si tenemos la posibilidad de ser veedores o de ser creadores o recreadores de las políticas públicas, maravilloso, garantizar que nuestros niños en la sociedad tengan la posibilidad de acceder a todas esas condiciones necesarias para un buen desarrollo. Ahora, ya en el contexto, digamos, particular y en el caso de los padres que puedan estar conectados o que puedan, digamos, ver la charla o hayan visto la charla, lo primero, creo que eso es como cuando el avión está en turbulencia, ¿no? Lo primero es mantener la calma, ¿sí? Lo primero es mantener la calma. El simple hecho de estar atentos y estar vigilantes ante la situación de nuestros hijos ya es un indicador, ¿sí? Ya es un indicador. Y digamos que la cultura y el afecto del amor es sabio, es sensato, ¿cierto? Y tenemos, digamos, las condiciones, ¿sí? Es la búsqueda, es el aprender, cometemos errores, ¿cierto? Pero paulatinamente vamos a ir refinando todas esas, digamos, posibilidades de intervenir y menguar el efecto que pueda tener el estrés sobre esta situación de pandemia. Entonces no pierdan la calma, ¿cierto? Traten de acercarse a los profesionales, traten de acercarse,
digamos, a esas recomendaciones generales que se han hecho. Y estoy seguro, ¿cierto?, que cuando un padre tiene el interés, entonces va a encontrar las herramientas para salir avante a este fenómeno. No es más, de nuevo agradecerles y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Arturo González, a Imbanaco, y nos encontramos entonces el próximo miércoles en Tardes Musicales 4 de la tarde, y bueno, el próximo lunes ya en los lunes de la salud, que vamos a tener la conferencia sobre dermatología. Que esté muy bien, muchas gracias por conectarse y que terminen de pasar una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.